Hola a todos, les deseo un nuevo día lleno de paz y buena suerte. ¿Lo recuerdas ese instante en que tu hijo dio sus primeros pasos tambaleantes? Una pregunta que parece sencilla pero que hace vibrar el corazón de cualquier padre o madre. Para Alex y Tuna fue un verdadero milagro. Después de meses de espera, el pequeño Henry finalmente caminó por sí mismo. Sus piernecitas aún temblaban, pero sus ojos brillaban con una luz intensa. Cada paso, cada respiración, estaba llena de una alegría inmensa. Y en un solo momento las risas se mezclaron con las lágrimas. Un abrazo fuerte entre los tres se convirtió en un recuerdo imposible de olvidar. Ese instante no fue solo el primer paso de Henry, sino también un punto de inflexión en su historia de amor, donde todos los miedos desaparecieron y solo quedó la felicidad pura de una pequeña familia. Mira este video hasta el final para sentir por completo el milagro llamado familia, ese lugar donde cada pequeño paso encierra un cielo de amor. Y no olvides suscribirte al canal para seguir acompañándonos en este camino lleno de emociones. Temprano en la mañana. El cielo aún estaba cubierto por una fina capa de neblina y la brisa del amanecer se deslizaba suavemente entre las hojas, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y el aroma de las verduras recién cortadas. Tuna abrió la puerta con cuidado y salió al jardín. El chirrido de las bisagras rompió el silencio, haciéndola sobresaltarse un poco. Un sonido tan pequeño pero capaz de despertar un mundo que ya parecía lejano. El aire fresco rozó su piel como una mano invisible dibujando recuerdos. Antes a esta hora, Alex ya solía estar despierto. Él preparaba café en la pequeña cocina mientras ella recogía verduras en el huerto. Las risas, las conversaciones, el goteo del café mezclado con el aroma del amanecer, todo eso solía ser la melodía que daba inicio a cada nuevo día. Pero hoy solo quedaba el susurro de las hojas y un silencio pesado. Tuna se inclinó y comenzó a arrancar las hojas de mostaza con lentitud. Sus manos seguían siendo tan hábiles como antes, pero su corazón se sentía vacío. Ya no recogía verduras, sino fragmentos de recuerdos rotos. En su mente la imagen de Alex aparecía con dolorosa claridad, su figura alta y delgada, su sonrisa amable, la calidez de su mirada cuando decía con voz suave: «Vamos, recojamos un poco de verduras para el desayuno». Ahora esa voz solo existía como una vieja melodía tan ligera que parecía desvanecerse con el más mínimo soplo de viento. Ella levantó la vista hacia el cielo, aún sin amanecer. Del todo respiró hondo el olor de las verduras frescas y susurró: «Volverás pronto, ¿verdad?». Una sonrisa leve se dibujó en sus labios. Sus ojos ardían pero aún brillaban con un destello de esperanza. Entró en la cocina, encendió el fuego y sacó unos huevos y un poco de mostaza verde. Revolvió el repollo con huevo, ese plato sencillo que siempre le gustaba a Alex. Hoy volvió a cocinarlo como si él aún estuviera allí, esperándola en la mesa de siempre. El aroma llenó la pequeña cocina mezclándose con el vapor y los primeros rayos de sol que se colaban por la ventana. En ese instante, Tuna sonrió, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque sabía que sin importar dónde estuviera él, los dos seguían empezando juntos un nuevo día. A varios kilómetros de distancia, en una tierra bañada por el sol, Alex trabajaba sin descanso dentro de un gran almacén, donde el aroma de las toronjas maduras llenaba todo el espacio. Las gotas de sudor le corrían por la frente mezclándose con el perfume intenso de la cáscara de toronja, del viento del campo y de la espera. De pie entre cientos de cajas perfectamente apiladas, revisaba con cuidado cada detalle. Su mirada parecía concentrada, pero en el fondo una ola de nostalgia lo invadía. Cada vez que inclinaba la cabeza para firmar una hoja de control, su mano temblaba levemente. Hoy era el último día de trabajo, el último antes de volver con Tuna, la mujer que lo esperaba pacientemente en aquel jardín cubierto de rocío y olor a verduras frescas. Cada minuto pasaba como una eternidad.
El tic-tac del reloj sonaba para él como el eco de una cuenta regresiva hecha de añoranza. Entre los envíos, Alex se detuvo un momento. Levantó la vista y observó cómo la luz del sol se filtraba entre las rendijas de madera. El polvo del pomelo flotaba brillante como si fueran motas de oro. En ese instante imaginó a Tuna su figura menuda inclinada sobre los surcos del huerto, su cabello revuelto por el viento de la mañana. Esa imagen era la lámpara que iluminaba sus días lejos de casa. Cuando el último paquete fue sellado, Alex sonrió. Una sonrisa leve pero cargada de significado, la de alguien que está a punto de regresar a lo más importante de su vida. Se secó el sudor, cerró la puerta del almacén, respiró hondo y subió al coche. El camino de regreso duraba más de una hora, serpenteando entre colinas, campos de arroz y hileras de bambú. El cielo de la mañana era claro, y el viento que entraba por la ventana traía el olor del pasto tierno y de la tierra húmeda, aromas que le apretaban el pecho. Cuando el portón de madera apareció al final de la última curva, su corazón comenzó a latir con fuerza tan rápido que tuvo que disminuir la velocidad. No era por cansancio, sino por la emoción que lo desbordaba. Se detuvo frente al portón, apretó el volante por un momento, luego lo soltó y bajó del coche. El olor a tierra, a hierba, al hogar conocido, lo envolvió como una vieja melodía, despertando todos los recuerdos. En el patio Tuna lavaba verduras. Al oír el sonido del motor se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par y sus manos aún mojadas quedaron suspendidas en el aire. Un segundo, dos, y dejó caer el colador corriendo hacia la puerta. El portón se abrió de golpe. Bajo el sol brillante se miraron, sus ojos se encontraron en silencio, pero miles de palabras flotaban entre ellos. No hizo falta un saludo ni una explicación. Solo los latidos de sus corazones y el murmullo del viento llenaron el aire. Tuna corrió y lo abrazó con fuerza. Alex la estrechó como si temiera que al soltarla todo se desvaneciera como un sueño. «Te he echado mucho de menos, Na», dijo él con voz ronca y temblorosa. «Yo también. Cada mañana solo deseaba oír tu voz otra vez», respondió ella sonriendo entre lágrimas que brillaban bajo el sol. Se sentaron juntos bajo el porche, en la vieja silla de madera junto a una cafetera aún humeante. Alex le contó sobre los días lejos de casa, las noches en las que recordaba el huerto y su risa. Tuna le habló de las hileras de verduras ya crecidas, de los pollitos recién nacidos y de las mañanas en las que miraba sola las nubes sobre la colina, echándolo tanto de menos que el pecho le dolía. Cada historia, cada mirada parecía reparar los vacíos del tiempo y la distancia. El sol ascendía lentamente cubriéndolos con una luz dorada y cálida. Entre el aroma del café, el olor a verduras y la respiración del ser amado, la nostalgia se transformó en felicidad verdadera. Alex se inclinó suavemente, tomó la mano pequeña de Tuna y mirándola con ternura, dijo con voz firme y profunda: «Na, desde hoy no quiero volver a irme de este lugar. Todos los caminos que tome me traerán siempre aquí a esta casa, a ti». Tuna no respondió. Solo asintió mientras una lágrima caía sobre el dorso de su mano. Afuera, el sol se derramaba a través del marco de madera, iluminando el jardín lleno de vida. Y allí, entre la tierra, el viento y los aromas familiares, su amor había regresado cálido, intacto, como si nunca se hubiera ido. «Na». La voz de Alex bajó cálida y temblorosa bajo la brisa. Tomó la mano de ella, áspera por el trabajo, pero increíblemente suave en ese momento. «Quiero llevarte a conocer a mi madre y pedirle permiso para casarme contigo. Ya no quiero seguir siendo alguien que viene y se va dejándote sola esperándome así». El aire se volvió silencioso. Los pájaros en el tejado callaron y solo quedó el suave roce de las hojas del huerto movidas por el viento.
Tuna retiró lentamente su mano mirando hacia el jardín bañado por la luz dorada. Aquella luz que solía traerle alegría cada mañana hoy le hacía temblar el corazón. Amaba a Alex, eso nunca había cambiado, pero dentro de ella se escondía un miedo sutil, miedo al cambio, al compromiso a enfrentarse a algo demasiado grande para su corazón aún herido. Respiró hondo y dijo en voz baja, casi como un suspiro: «No estoy lista todavía, Alex. Tal vez sigo teniendo miedo de dar un paso demasiado grande». Alex la miró con los ojos llenos de amor, pero también de preocupación. Apretó su mano con fuerza, su calor queriendo disipar las dudas que quedaban en ella. «Lo entiendo, no voy a presionarte. Solo quiero que sepas que te esperaré el tiempo que sea necesario». En medio del huerto tranquilo nació una promesa silenciosa, sin anillos, sin flores, solo dos corazones latiendo al mismo ritmo. El viento movía las hojas mezclando el olor a tierra y a sol, testigos de un nuevo comienzo. Entonces, un pequeño balbuceo sonó desde la casa. Ambos se sobresaltaron. Era una risa pura, inocente, la risa de Henry, que los hizo girarse al mismo tiempo. Desde la puerta, el niño se arrastraba hacia afuera con los ojos brillantes como dos estrellas bajo el sol. Henry levantó la cabeza, miró a sus padres y sonrió esa sonrisa que ambos habían añorado durante tantos meses lejos el uno del otro. Tuna quiso levantarse para tomarlo en brazos, pero Alex le tocó suavemente la muñeca y murmuró: «Espera, Na, déjame ver». Los dos contuvieron el aliento. Henry se apoyó en el marco de madera, sus pequeñas manos temblorosas. Sus piernas parecían dos brotes nuevos buscando la luz. Un segundo, 2, 3, y entonces ocurrió el milagro. Henry se puso de pie. Su cuerpecito vacilaba, pero sus ojos brillaban con orgullo, reflejando todo un cielo. Un paso, luego otro, titubeantes, frágiles, pero llenos de magia. Caminó hacia los brazos abiertos de su padre y la mirada llena de amor de su madre. Nadie dijo una palabra. El tiempo se detuvo. Tuna se quedó inmóvil, las lágrimas corriendo por su rostro, una sonrisa temblorosa entre respiraciones entrecortadas. Alex no podía creer lo que veía. Todos los días de distancia, el cansancio, la soledad. Todo desapareció en un instante cuando su hijo dio sus primeros pasos envuelto en la luz del amor. Tuna se arrodilló y extendió los brazos. Henry dio unos pasos más y cayó en su regazo. Ella rió abrazándolo con fuerza, con lágrimas que mojaban el cabello suave del pequeño. Alex se arrodilló junto a ellos, rodeándolos a ambos con sus brazos, como si quisiera conservar para siempre ese instante sagrado. Henry rió a carcajadas. Su voz llenó el jardín flotando con el viento, y la luz de la mañana una melodía de vida, esperanza y familia. Alex miró a Tuna. En la luz dorada los ojos de ella brillaban con lágrimas. Él habló con voz ronca cargada de emoción. «Na, no necesitas responderme ahora, pero creo que Henry acaba de ayudarte a encontrar la respuesta». Tuna lo miró los ojos llenos de ternura, acarició la mejilla de su hijo y susurró: «Henry me has enseñado a ser valiente». Alex puso su mano sobre el hombro de ella y sonrió con dulzura. «¿Y tú, mamá? Ya estás lista para caminar conmigo, ¿verdad?». Ella no respondió. Solo asintió levemente, con lágrimas cayendo otra vez, pero esta vez de felicidad. Henry volvió a reír, abrazando el cuello de su madre y extendiendo los brazos hacia su padre. Alex los abrazó a ambos, los tres entrelazados bajo la luz de la mañana. Afuera, el viento movía suavemente las ramas de los pomelos como si aplaudiera. El sol los envolvía con un brillo dorado y dulce, una bendición, el inicio de un nuevo capítulo lleno de amor. En el aire de la mañana, la risa de Henry siguió resonando pura y clara. Y allí, en ese pequeño jardín, una familia había encontrado su propio milagro. Xin chào mọi người, khách định mệnh đã đến. Alex đã mang theo bài trái tim mình và một cặp nhẫn của những ngôi nhà của Nam nhất. Em
có đồng ý làm